Bueno, este trabajo, bueno, se lo realizó con la colaboración de varios colegas, quienes en este caso, pues, el ingeniero Julio Goyes Cabezas, el ingeniero Héctor Zeta Flores, la ingeniera Jessica Lucía Gaibor y quienes habla, el ingeniero Danilo Santana. Bueno, en sí, yo soy analista de laboratorio de la Facultad de Ciencia Agropecuaria, de acá de la Universidad Técnica de Hoyo. Estoy por culminar una maestría en protección vegetal en el área de agronomía. Eh, Colaboro mucho en los proyectos de investigación que se realizan a nivel de laboratorio y a nivel de campo. Y bueno, en sí, en el laboratorio de entomología implementamos un proyecto tanto a nivel de campo como a nivel de laboratorio, que fue en este caso que trató sobre las poblaciones y porcentajes de polinización de Forcipomia en el cultivo de cacao, especialmente en la época lluviosa en la zona de San José del Tambo. El objetivo de esta investigación como tal, bueno, hubo un objetivo general y varios objetivos específicos. El objetivo general fue establecer la densidad poblacional de Forcipomia en el cultivo de cacao y el porcentaje de polinización en plantaciones con o sin uso de insecticidas. Los objetivos específicos en sí, pues, fueron determinar la fluctuación poblacional de Forcipomia que intervienen en la polinización de las flores de cacao en plantaciones sin uso de insecticidas. El otro objetivo específico fue determinar la fluctuación poblacional de Forcipomia que intervienen en la polinización de flores de cacao en plantaciones con uso de insecticidas. Y definir el porcentaje de flores polinizadas por Forcipomia en el cultivo de cacao donde no se usa insecticidas y establecer el porcentaje de flores polinizadas en este caso, por el agente polinizador que es Forcipomia en el cultivo de cacao donde se usa insecticidas. Entonces, estos fueron los objetivos específicos que se plantearon en esta investigación. Por ende, pues, cabe recalcar que es importante conocer que la polinización es un proceso vital para la biodiversidad de la tierra, ¿no? De ella depende la reproducción del más del 90% de las plantas que realizan o que poseen flores, ¿no? Que realizan la polinización. La misma que ya actualmente se ha venido desapareciendo por muchos factores bióticos y abióticos, especialmente las mosquitas que colectan el polen y en sí pues que queda atrapado en las partes del tarso, en el pretarso. Estas llevan esos granos de polen hacia las flores, en este caso hacia los estigmas, donde generalmente permiten la polinización. Y luego son fecundados los óvulos, que luego estos óvulos producen semillas y frutos. La polinización como tal se la puede definir como el proceso mediante el cual el polen viaja de las anteras, como les decía, hasta los estigmas, ¿no? De una flor a otra. Por ende, en el cultivo de cacao, la polinización es de forma entomófila. Es realizada por polinizadores, ¿no? En este caso, insectos polinizadores. Y uno de los géneros muy importantes son el género Forcipomia, que es uno de los principales polinizadores en el cultivo de cacao. Bueno, la metodología de la investigación, dentro de esta metodología, bueno, la presente investigación se la realizó en las fincas cacoteras, en 4 fincas, una que se denominaba Tres Marías, La Teresita, Rancho María Carmen, La Julita. 2 tenían plantaciones de cacao CCN y 2 tenían plantaciones de cacao nacional. Estas estaban ubicadas en la parroquia de San José del Tambo, Cantón Chillanes, provincia de Bolívar. Bueno, generalmente su ubicación geográfica está alrededor de unos 300 metros sobre el nivel del mar, con una longitud y una latitud que se especifica en la presentación. Y por ende, pues, esta zona tiene un clima subtropical húmedo con una temperatura promedio de 24 grados. No se ve la presentación. ¿No se ve? No se visualiza la presentación.
Yo la estoy viendo. Sí, estaba proyectada. La vuelvo a proyectar de nuevo. Ahí. Se ve, se ve. ¿Sí? ¿Sí lo observo? Sí, se puede ver. Ya, ok. Bueno, luego, bueno, esta zona es una zona altamente lluviosa con una humedad relativa del 75% y bueno, hay baja luminosidad. Hay una precipitación de 2.250 milímetros por año. El análisis de las muestras se lo realizó en el laboratorio de entomología de la Facultad de Ciencia Agropecuaria. Ya se llevaron las flores recolectadas de los árboles. Bueno, dentro de la investigación, como les decía antes, se utilizaron dos variedades nacional y dos variedades CCN51. Dos plantaciones están ubicadas en dos fincas y las otras dos en las otras dos fincas. El presente trabajo experimental se aplicó un diseño experimental de bloques completamente al azar, conformado por 4 tratamientos y en este caso los 4 tratamientos que están conformados por fincas cacoteras y 5 repeticiones que en sí son 5 plantas que se seleccionaron. En total se obtuvo 20 unidades experimentales. Las plantas fueron tomadas en sí por al azar en cada finca y los datos luego pues fueron, en este caso fueron tomados de las mismas plantas que se seleccionaron. Estas plantas, obviamente estos árboles fueron identificados con etiquetas de colores para ya tenerlos obviamente identificados en las evaluaciones que se realizaron posteriormente. Aquí vemos el tratamiento, se evaluó población y polinización de Forcipomia en las 4 fincas. Ahí vemos la finca Tres Marías, la Julita, la Teresita, Rancho Maricarmen. Ahí tenemos que la una tenía cacao variedad nacional, CCN51, nacional y CCN51. Una finca, obviamente, como pueden observar, una utilizaba insecticida, la otra no. Y asimismo posteriormente las otras con insecticida y sin insecticida. El manejo del ensayo se realizó un manejo agronómico del cultivo de forma tecnológica, obviamente aplicando las labores agrícolas necesarias como siembra, control de maleza, control fitosanitario, fertilización, riego, regulación de sombra, cosecha, ¿no? Bueno, luego pues dentro de las evaluaciones se evaluó semanalmente por 3 meses consecutivos la presencia de poblaciones y el porcentaje de polinización de Forcipomia en las 4 fincas, donde ya se había seleccionado las 5 plantas que fueron identificadas con etiquetas de color. Se hizo una recolección de las flores, del tallo y de las ramas, como se describe a continuación, en donde en el tallo se evaluó desde la base hasta los 1,50 m de altura de la planta, y en las ramas se evaluó específicamente las ramas de cada árbol hasta los 2 metros de altura. Las flores fueron colectadas de cada una de las partes evaluadas de la planta y luego fueron trasladadas al laboratorio para su posterior observación, para establecer en este caso la población de la mosquita y el porcentaje de polinización que han sido registrados específicamente luego pues en datos ya tabulados que posterior hicimos en esta investigación. Bueno, en sí se tomaron 5 flores por planta, dando un total de 25 flores de cada finca por semana, ¿sí? Bueno, las evaluaciones específicamente se las realizaron en la época, bueno, no en la época lluviosa obviamente, pero en las horas de la mañana de 7 a 10 AM. Específicamente porque según la literatura se define que la polinización de Forcipomia generalmente, o la mayor población de Forcipomia para realizar la polinización se da entre las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Aquí se utilizó una pinza y envases plásticos con sus colores y datos que tenían las etiquetas de las plantas en el campo y el número de muestras.
Se utilizaron materiales que fueron utilizados para la recolección en el campo, y una vez recolectadas esas flores de las secciones evaluadas, alternadamente, es decir, 15 flores de los 10 tallos y 10 flores de las ramas, estas fueron colocadas en el envase de plástico para su conservación. Los datos también son registrados en sí en la ficha que se llena en el laboratorio, ¿no? Para la observación de la flor se utilizó un estereoscopio con cámara Biovic y una fuente de iluminación con fibra óptica, con el fin de colocar la flor en el extremo. Se utilizó una caja Petri, se ubicó la flor ahí, una pinza para ir colocando la flor y ir realizando las observaciones. En este caso, luego se eliminaron los sépalos y los pétalos con las pinzas adecuadas, y se separaron estas partes de la flor sin dañar los estambres cuidadosamente, y el saco de polen donde ahí se podía observar los granos, en este caso de polen, y las mosquitas, ¿no? En este caso nosotros realizamos las observaciones de la población de Forcipomia y el porcentaje de polinización. En los muestreos realizados se logró capturar la mosquita, donde estas mismas eran colocadas en alcohol al 60% para su conservación, y en la cual pues se notó también la presencia de otros insectos fuera del estudio de Forcipomia, como en este caso la presencia de ciertos trix que también ayudan en un mínimo porcentaje a la polinización de flores de cacao. Aquí vamos a ver dentro de la discusión y resultados, vamos a ver en este cuadro 2, la población de Forcipomia en 25 flores de cacao encontradas en las fincas evaluadas durante 12 semanas. Vemos aquí las evaluaciones fueron por fecha. Vemos aquí, esta evaluación se la hizo en el 2018. Vemos las 4 fincas y vemos por fecha, es decir, por semana, las evaluaciones que se realizaron, donde generalmente hubo una mayor significancia estadística en la finca Rancho Mari Carmen, ¿no? Donde hubo una mayor población de Forcipomia en las flores recolectadas durante cada semana. Vemos acá el cuadro, bueno, el gráfico representando en este caso las poblaciones de Forcipomia en 2 flores de cacao, ¿no? Específicamente de las fincas que fueron evaluadas, y vemos una población muy alta en la finca Mari Carmen, ¿no? Ahora observamos en el cuadro número 3 el porcentaje de polinización de flores de cacao, ¿sí? Realizada por Forcipomia, encontradas en las fincas evaluadas durante las 12 semanas. Entonces aquí vemos por semana, de igual manera, cada finca fue evaluada semanalmente, y vemos que hay en el rancho Mari Carmen hay una mayor polinización, obviamente debido a que hubo mayor presencia del insecto polinizador en las flores, ¿no? A esto repercute la presencia de mayor polinización. Y el porcentaje de flores, aquí vemos nuevamente graficado, asimismo vemos ya graficado el cuadro, que hay una mayor porcentaje de polinización en la finca Mari Carmen. Bueno, dentro de las conclusiones, de acuerdo a las evaluaciones que se realizaron en las fincas, durante los meses de marzo, abril y mayo, que son los meses donde generalmente se da acá en nuestro país la época lluviosa de mayor intensidad, se concluyó en este trabajo que la mayoría de población de Forcipomia, el porcentaje de polinización se obtuvo en la finca Rancho Mari Carmen, donde no se utilizó insecticida. Ojo con eso, porque recuerden que dentro de los tratamientos habían fincas con el uso de insecticidas y fincas que insecticidas. En la población se obtuvo en la primera evaluación y la menor población se obtuvo en la quinta evaluación.
La población de Forcipomia varió de 2.72 a 2.93 números de insectos por flor, y el porcentaje de polinización varió de 10.85 a 11.70. O sea, en base a estas conclusiones se recomienda en este ensayo lo siguiente: no utilizar insecticidas que afecten a la población de Forcipomia, salvo que sea indispensable debido al ataque de algún insecto plaga específicamente, ¿no? Eso en cuanto a lo que se realizó en el trabajo de investigación. Un trabajo muy interesante y espero que haya sido de su agrado.